La puerta se cerró con un golpe seco que todavía escucho en sueños. No fue un portazo de rabia, que habría sido más honesto. Fue ese tipo de cierre calculado, firme, deliberado, el sonido de alguien que ha decidido que ciertas personas no merecen ni el drama de un portazo. Marcus estaba parado en el escalón de entrada con una bolsa de lona en cada mano y dos niños de 10 años pegados a sus piernas como si el suelo pudiera tragárselos en cualquier momento. Llovía. No mucho, apenas esa llovizna fina que se mete en el cuello y enfría los huesos más que cualquier tormenta. Los gemelos, Mateo y Bruno, miraban la puerta cerrada con esa expresión que solo tienen los niños cuando el mundo adulto les falla de una manera que aún no pueden nombrar. Yo los vi desde la acera de enfrente. Estaba sacando a mi perro cuando escuché el golpe de la puerta y alcé la vista. Marcus no se movió durante varios segundos. No tocó el timbre. No gritó. Solo miró la puerta como si estuviera calculando algo, alguna ecuación interior que ninguno de nosotros podía ver, y luego bajó los 2 escalones con esa calma que me había costado meses entender. Había aprendido a leer su silencio. Este silencio en particular significaba que estaba conteniendo algo enorme detrás de un dique que él solo controlaba. Señora Petra, dijo Mateo cuando me vio cruzar la calle. Su voz era pequeña, mojada de llovizna y de algo más. Me llamo Petra Vasiliev. Soy su vecina de enfrente desde hace 4 años, desde antes de que Marcus y Camila se casaran, desde antes de los gemelos, desde mucho antes de esta noche. He visto crecer a esos niños. He visto a Marcus llegar de madrugada con esa mirada de quien carga con cosas que no se pueden contar. He visto a los suegros llegar en su coche en negro los domingos, con esa sonrisa de familia que no llega nunca a los ojos. Y he visto, más de una vez, cómo Rodolfo Santín miraba a Marcus como si fuera un error que su hija había cometido y que él aún no había encontrado la manera de corregir. Esta noche lo había corregido. ¿Qué necesitáis?, le pregunté a Marcus, aunque la respuesta era obvia. Él me miró con esa honestidad sin adorno que era su manera de existir en el mundo. Un sitio donde los niños puedan dormir esta noche, dijo. Solo eso. Nada de explicaciones. Nada de ruegos, nada de la historia que yo sospechaba que había detrás. Los metí a los 3 en mi casa sin hacer preguntas. Todavía no sabía que esa noche era el principio de algo que cambiaría la vida de mucha gente, incluyendo la mía. Todavía no sabía que la bolsa de lona que Marcus dejó junto a la puerta contenía, entre otras cosas, un sobre amarillento que él ni siquiera recordaba haber metido. Ni él sabía lo que llevaba consigo. Esa tarde, 3 horas antes de que la puerta se cerrara, yo estaba en mi cocina y podía escuchar las voces a través de las ventanas. Los Santín tienen la costumbre de hablar fuerte cuando están seguros de tener razón, y aquella tarde Rodolfo Santín se sentía muy seguro. Puse el volumen de la radio más alto para no escuchar, pero algunas frases llegaban de todas maneras. Inadecuado. Inestable. Esos niños merecen algo mejor. Y luego la voz de Camila, más baja, más dubitativa, intentando mediar entre 2 mundos que su padre llevaba meses separando con bisturí. Camila era su hija. También era la madre de los gemelos y la esposa de Marcus. Pero en aquella casa, aquella tarde, solo era la hija de Rodolfo Santín, que había decidido que el experimento de Marcus Reyes en su familia había llegado a su fin. El detonante oficial fue una discusión sobre el trabajo. Marcus llevaba 8 meses fuera de la Marina, intentando encontrar su lugar en un mundo civil que no tiene muy claro qué hacer con los hombres que han pasado años entrenando para situaciones que el resto prefiere no imaginar. Había rechazado 2 ofertas de seguridad privada que pagaban bien pero que lo habrían llevado lejos de los niños. Estaba haciendo cursos de gestión, hablando con algunos veteranos que habían montado empresas. Rodolfo Santín lo llamaba vago en privado y sin dirección en público, y había convencido a Camila, gota a gota, de que sus hijos necesitaban estabilidad económica que Marcus no podía garantizar. Pero el detonante real era otra cosa. Era el hecho de que Marcus Reyes no se doblegaba. Nunca había pedido permiso para existir en ese matrimonio. Nunca había cortejado la aprobación de su suegro. Nunca había sonreído ante los comentarios velados sobre su origen, su educación, su falta de contactos. Era educado. Era correcto. Pero era libre, y eso, en el vocabulario de Rodolfo Santín, era inaceptable. Aquella tarde habían llegado a la casa de los Santín, donde Camila y los niños llevaban 2 semanas de visita, una visita que Marcus ya sospechaba que no era temporal. Había ido a buscarlos. A buscarlos con 2 bolsas llenas de ropa, libros de los gemelos, el dibujo de Bruno que siempre viajaba enrollado porque él decía que si lo doblabas perdía su magia, y la tableta de Mateo con los auriculares que eran prácticamente una extensión de su cabeza. Rodolfo lo había recibido en la puerta. No lo había dejado pasar.
La conversación que siguió, según me contó Marcus semanas después, fue la clase de enfrentamiento donde una parte tiene todo el poder formal y la otra parte tiene la verdad. Y eso nunca es suficiente cuando el dinero y los abogados están de un lado. Rodolfo le dijo que Camila había decidido quedarse, que los niños se quedarían con ella, que si Marcus quería ver a sus hijos tendría que hablar con el abogado de la familia. Cuando Marcus dijo que no había ninguna decisión legal que los separara de sus hijos, sin una orden judicial, Rodolfo Santín sonrió de una manera que Marcus describió más tarde como la sonrisa de alguien que ya tiene la orden. Pero no la tenía todavía. Solo tenía dinero y tiempo y la convicción de que en este mundo, con suficiente dinero y tiempo, podías comprar casi cualquier resultado. Marcus tomó las bolsas. Preguntó por los niños. Y Camila, que había estado detrás de su padre durante toda la conversación, salió un momento, sin decir nada, y dejó salir a los gemelos con sus abrigos puestos. Como si supiera que iban a salir. Como si lo hubiera preparado. No sé si eso fue un acto de amor o de cobardía. Probablemente fue las dos cosas al mismo tiempo, porque así funcionan las personas atrapadas entre dos lealtades. Los niños salieron. La puerta se cerró. Y yo los vi desde la acera. En mi casa, aquella primera noche, Marcus puso a los gemelos a dormir en el sofá-cama con una eficiencia tranquila que me dejó sin palabras. Les quitó los zapatos, los arropó, les inventó una historia sobre dos exploradores que tenían que acampar en territorio desconocido y que siempre encontraban el camino de vuelta. Mateo se quedó dormido antes del final. Bruno escuchó hasta el último detalle, con los ojos entornados, y cuando Marcus terminó, dijo, «Papá, mamá está bien». Marcus tardó 2 segundos en responder. 2 segundos que yo conté desde la puerta. «Mamá está en casa, Bruno. Está bien. ¿Cuándo la vemos?» «Pronto». Era la verdad más pequeña que podía caber en esa promesa, pero era suficiente para que el niño cerrara los ojos. Marcus salió de la sala sin hacer ruido, y en la cocina, mientras yo le ponía delante una taza de café, lo vi hacer algo que nunca lo había visto hacer en 4 años de vecindad. Se sentó. Apoyó los codos en la mesa. Puso la cara entre las manos durante exactamente 5 segundos. Y luego la levantó, tomó la taza, y dijo, «Gracias, Petra». Eso fue todo. 5 segundos de derrumbe, y luego el mismo hombre de siempre. Le pregunté qué necesitaba para mañana. Me dijo que tenía que llamar a su abogado por la mañana, que los gemelos tenían colegio y que necesitaba averiguar si podían ir en el autobús desde mi dirección o si tenía que llevarlos él. Le pregunté si tenía dinero. Me dijo que sí, que tenía ahorros, que no era eso. Lo que no tenía era una casa en la que estar mientras el sistema legal decidía quién tenía razón. «¿Cuánto tiempo crees que tardará?», le pregunté. «Santín tiene el mejor bufete de la ciudad», dijo Marcus. «Puede alargarlo meses». Dormí mal aquella noche. Escuché moverse a Marcus en el sofá de la sala de estar, porque le había cedido mi cuarto a los niños y se había quedado él afuera. Lo escuché levantarse 2 veces, asomarse a mirar a los gemelos, volver al sofá. A las 4 de la madrugada escuché que marcaba un número en el teléfono y hablaba en voz muy baja. No pude distinguir las palabras, pero el tono era el de alguien que está llamando a otro soldado, alguien que entiende el idioma de los planes de emergencia. Por la mañana, cuando me levanté, el café ya estaba hecho. Los gemelos estaban despiertos, con los uniformes de colegio que Marcus había sacado de las bolsas, comiendo tostadas que él había preparado con lo que había encontrado en mi nevera. Mateo estaba mirando su tableta. Bruno estaba dibujando en su cuaderno con esa concentración absoluta que tenía cuando algo le pesaba en la cabeza y necesitaba sacarlo a través de las manos. «¿Qué estás dibujando?», le pregunté. «La puerta», dijo Bruno. «Solo eso». Llevé a los niños al colegio en mi coche mientras Marcus iba andando al despacho de su abogado. El abogado se llamaba Gustavo Perales, un hombre de unos 50 años que llevaba casos de familia desde hacía 2 décadas y que conocía a Marcus de antes, de algún contexto que nunca me explicaron del todo. Cuando Marcus llegó, Gustavo ya tenía sobre la mesa un documento que los Santín habían presentado esa misma mañana. Una solicitud de custodia temporal basada en inestabilidad habitacional y laboral del padre. Rápido. Había movido ficha muy rápido. Marcus me contó esa tarde que cuando leyó el documento no dijo nada durante un momento. Gustavo lo observó. Y luego Marcus preguntó, «¿Cuánto tiempo tenemos?». «La audiencia preliminar es en 3 semanas», dijo Gustavo. «Pero necesitamos demostrar que tienes vivienda estable antes de eso. Y necesitamos documentar tu rutina con los niños». «¿Puedo ganar?». Gustavo lo miró. «¿Sabes cuántos abogados tiene Santín en ese bufete?». «No». 12. «Y todos trabajan en esto». Marcus asintió. «¿Puedo ganar?».
repitió. Si tienes una dirección estable en 2 semanas y puedo demostrar que eres el cuidador principal de esos niños, sí. Tienes posibilidades reales. Esa misma tarde, Marcus alquiló un pequeño apartamento a 4 calles de mi casa. No era grande, 2 habitaciones, suelo de laminado, ventanas que miraban a un patio interior donde nunca llegaba mucho sol. Pero era suficiente. Era suyo. Firmó el contrato con el dinero que tenía ahorrado, lo que le dejaba un colchón de 4 meses antes de que el problema económico se volviera urgente. Pasé 2 noches ayudándolo a convertir ese apartamento en algo que pareciera un hogar para 2 niños de 10 años. Compramos colchones. Colgamos un par de estanterías. Bruno insistió en que su dibujo enrollado ocupara el lugar de honor en la pared del cuarto que compartirían. Marcus clavó el clavo con una precisión que me hizo sonreír, porque era el mismo hombre que ponía ese mismo cuidado en todo lo que hacía, y eso era exactamente lo que el sistema legal iba a intentar invisibilizar. La llamada llegó un martes a las 2 de la tarde. Marcus estaba en el apartamento, ordenando el armario de los niños, cuando sonó su teléfono con un número que no reconoció. Normalmente no contestaba a los números desconocidos. Ese día lo hizo, y nunca supo exactamente por qué. A veces el instinto funciona antes que el razonamiento. La voz al otro lado era de una mujer mayor, formal, con un acento que no ubicó de inmediato. Está hablando con Marcus Reyes, nacido en Corrientes, hijo de Elena Reyes. Marcus tardó un segundo. Sí, soy yo. Mi nombre es doctora Fernanda Alarcón. Soy notaria. Necesito hablar con usted sobre un asunto urgente relacionado con la sucesión testamentaria de don Aurelio Reyes Montoya. Silencio. ¿Quién? Dijo Marcus. Su abuelo paterno, señor Reyes. Fallecido hace 4 semanas en la ciudad de Rosario. Le dejo mi número. Es urgente que nos reunamos esta semana. La llamada duró 4 minutos. Marcus me llamó a mí 5 minutos después de colgar. Petra dijo, ¿conoces el nombre Aurelio Reyes Montoya? No lo conocía. Yo tampoco, dijo Marcus. Y en su voz había algo que no era asombro exactamente. Era más bien la sensación de que una pieza que no sabías que te faltaba acababa de aparecer, y que el hueco que llenaba era más grande de lo que podrías haber imaginado. Me pasó el número de la notaria. Le dije que fuera al día siguiente, que yo me quedaba con los gemelos y los recogía del colegio. Que no fuera solo si podía evitarlo. Que se lo contara a Gustavo antes de firmar nada ni decir nada. No he dicho que vaya a firmar nada, dijo Marcus. Ya sé, pero díselo de todas formas. Gustavo Perales escuchó el nombre Aurelio Reyes Montoya y tardó exactamente 2 segundos en abrir su ordenador. Lo que encontró hizo que se quedara en silencio durante casi un minuto, que para Gustavo era una eternidad. Marcus, dijo al final, ¿tu padre te habló alguna vez de su familia en Rosario? Mi padre murió cuando yo tenía 7 años. Mi madre no hablaba de él. ¿Sabes por qué? No. Gustavo giró el monitor hacia él. Marcus vio el nombre. Vio una foto de archivo de un hombre de unos 70 años, pelo blanco, traje oscuro, delante de un edificio que parecía una sede corporativa. Y vio el titular de un artículo económico de hacía 8 años. El Grupo Montoya, bajo la dirección de Aurelio Reyes, cierra su 3er año consecutivo de expansión regional. El Grupo Montoya. Distribución, agroindustria, bienes raíces. Presencia en 4 países. Y un fundador que había muerto 4 semanas antes sin que su nieto supiera que existía. ¿Por qué no sabía yo que existía?, preguntó Marcus. Eso, dijo Gustavo con mucho cuidado, es exactamente la pregunta correcta. La reunión con la doctora Alarcón fue al día siguiente, en un despacho en el centro que olía a papel viejo y madera pulida. Marcus fue acompañado por Gustavo. Yo no estuve allí, pero Marcus me lo contó todo esa noche con esa precisión de detalle que tenía cuando algo lo había impactado de verdad, como si necesitara procesar cada elemento en voz alta para que se volviera real. La doctora Alarcón era una mujer de unos 65 años con el pelo recogido y unos anteojos de montura fina que le daban un aire de alguien que ha visto demasiados secretos familiares para sorprenderse por ninguno. Puso sobre la mesa un expediente grueso. Y empezó a hablar. Aurelio Reyes Montoya había construido su fortuna durante 40 años. Había tenido un hijo, Rodrigo Reyes, que era el padre de Marcus. Rodrigo y Aurelio se habían separado por razones que el testamento no detallaba, pero que la notaria describió como una ruptura grave relacionada con decisiones empresariales y familiares. Rodrigo había muerto joven, en un accidente, cuando Marcus tenía 7 años. La madre de Marcus, Elena, había cortado todo contacto con la familia Montoya, aparentemente por una combinación de dolor, orgullo y
Algo más que la notaria no podía precisar porque excedía su conocimiento directo. ¿Y el abuelo?, preguntó Marcus. Don Aurelio nunca dejó de saber dónde estaba usted, dijo la doctora Alarcón. Tenía informes. Sabía que había entrado a la marina. Sabía que se había casado. Sabía que tenía gemelos. Marcus no dijo nada. Esperó, continuó la notaria. Según sus propias notas adjuntas al testamento, esperó porque quería que usted tuviera una vida propia, sin la sombra del dinero. Y porque la condición que puso en el fideicomiso requería que usted la cumpliera de manera natural, no buscada. ¿Qué condición?, preguntó Gustavo. La doctora Alarcón abrió el expediente en una página marcada con una pestaña roja. El fideicomiso Montoya, valorado actualmente en $200 millones, pasa a Marcus Reyes en su totalidad bajo 3 condiciones. Primera, que Marcus sea mayor de 30 años en el momento de la transferencia. Tiene 34, esta condición está cumplida. Segunda, que tenga descendencia directa. Los gemelos cumplen esta condición. Tercera, y esta es la que nos ocupa esta semana, que la transferencia se complete antes de que transcurran 90 días desde el fallecimiento de don Aurelio. Marcus miró a Gustavo. Gustavo miró a Marcus. Don Aurelio falleció hace 28 días, dijo la doctora Alarcón. Quedan 62 días para completar la transferencia. Si no se completa en ese plazo, el fideicomiso entra en un proceso de redistribución entre otros beneficiarios secundarios. ¿Quiénes son los beneficiarios secundarios?, preguntó Gustavo. La notaria sacó otra hoja. Un primo de don Aurelio, residente en Uruguay. Una fundación vinculada al grupo. Y un socio comercial llamado Emilio Dávila, que representa el 30% de los derechos secundarios. Marcus dijo, ¿alguien más sabe que existe este fideicomiso? La doctora Alarcón lo miró durante un segundo más de lo necesario. El señor Dávila tiene conocimiento de la existencia del fideicomiso desde hace varios años. Fue él quien insistió en la inclusión de la cláusula de plazo. En su momento, todos asumían que usted nunca sería localizable en el plazo correcto. En el coche, de vuelta, Gustavo dijo, Marcus, alguien no quería que tú encontraras ese dinero. Marcus miró por la ventana. Lo sé. Y alguien, en algún momento, tuvo que saber que existías. Que eras el heredero. Y eligió no decírtelo. Marcus no respondió de inmediato. Pensó durante varios minutos. Y luego dijo algo que Gustavo me repitió a mí más tarde, porque lo había encontrado desconcertante en su economía. La pregunta no es quién lo sabía. La pregunta es quién tenía razones para que yo no lo supiera. Esa noche, con los gemelos dormidos en el apartamento nuevo, Marcus sacó la bolsa de lona que había traído de casa de los Santín. Yo estaba en el sofá, tomando un té que él me había puesto delante sin preguntarme. Fue revisando la bolsa con esa meticulosidad que tenía para todo, poniendo cada cosa en su lugar. Y en el fondo de la bolsa, debajo de una camiseta y de los documentos del Colegio de los Gemelos, encontró el sobre. Era un sobre amarillo, de papel grueso, con su nombre escrito a mano en una letra que no reconoció. No tenía remitente. No tenía sello de correos. Estaba cerrado, intacto. ¿Esto estaba en la bolsa?, me preguntó. Sí, tú la hiciste. No metí ningún sobre. Nos miramos. Él lo abrió con cuidado, con ese respeto instintivo que tienen algunas personas hacia los documentos, como si supieran que el papel puede cambiar las cosas. Dentro había una sola hoja. Letra apretada, en bolígrafo azul. Y 4 palabras en la primera línea que hicieron que Marcus se quedara completamente inmóvil. Hijo, cuida a los niños. Era la letra de su madre. Elena Reyes, muerta hacía 2 años. Yo no dije nada. Marcus leyó la carta completa en silencio, 1, 2 veces. Cuando terminó, la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Nunca me dijo exactamente qué decía. Me dijo que era una carta que su madre había escrito antes de morir, guardada con un abogado y enviada con instrucciones de que llegara a él cuando fuera el momento correcto. Que su madre sabía del fideicomiso. Que había sabido toda su vida y había elegido mantenerlo en secreto porque tenía miedo. Un miedo que la carta describía con una honestidad devastadora. A que el dinero destruyera a su hijo de la misma manera que había destruido a su padre. ¿Destruyó a tu padre?, le pregunté. No sé, dijo Marcus. Nunca lo supe bien. Mi madre siempre decía que murió en un accidente. La carta no dice que no fuera así. Pero dice que el dinero y la familia de mi abuelo y las presiones de ese mundo fueron parte de por qué mi padre tomó decisiones que lo llevaron allí. No sé qué decisiones. Puede que nunca lo sepa. Guardó silencio. Lo que sí dice la carta, continuó, es que mi madre habló con el abogado de mi abuelo hace 3 años, cuando supo que estaba enferma.
y que acordaron a manera de que el sobre me llegara, a través de alguien que ella confiaba que estaría cerca cuando lo necesitara. ¿Quién? Marcus me miró. Gustavo Perales, el abogado de familia de Marcus, que había estado a su lado esa mañana en el despacho de la notaria, que lo había llamado el mismo día que los Santín lo echaron, antes incluso de que Marcus le explicara todo. ¿Cuánto tiempo lleva Gustavo sabiendo? Le pregunté. 3 años. Tenía instrucciones de no decirme nada hasta que las circunstancias lo hicieran necesario. Me recosté en el sofá y pensé en eso durante un momento. En la arquitectura de ese secreto. En todas las manos que habían sostenido esa verdad en silencio mientras la vida de Marcus seguía hacia adelante. ¿Estás furioso? Le pregunté. Todavía no, dijo Marcus. Cuando haya dormido, puede que lo esté. Pero no lo estaba al día siguiente, ni al siguiente. Lo que había era algo más frío y más útil que la rabia. Había foco. Y había un reloj corriendo. 61 días para completar la transferencia del fideicomiso. 3 semanas para la audiencia de custodia. Un tercer antagonista en las sombras que durante años había apostado a que Marcus nunca aparecería a tiempo. Emilio Dávila, el socio comercial de don Aurelio. El hombre que había insistido en la cláusula de plazo. Gustavo lo investigó en silencio durante 3 días mientras Marcus se dedicaba a lo más urgente, documentar su vida con los gemelos para la audiencia de custodia. Llevaba a los niños al colegio cada mañana a las 8 menos cuarto. Los recogía a las 3:30. Les preparaba la merienda, hacía los deberes con ellos, los llevaba al parque cuando el tiempo lo permitía. Era un padre presente de una manera tan consistente y documentable que Gustavo empezó a tomar notas, fotos con marcas de tiempo, testimonios de maestros que me pidió que yo, como vecina, ayudara a recoger. Una tarde, mientras Bruno y yo construíamos con piezas de madera en la mesa del apartamento, Bruno me preguntó sin levantar la vista. Señora Petra, papá va a perder. ¿Perder qué? Le pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. El juicio. Para quedarse con nosotros. Tenía 10 años y usaba la palabra juicio con la naturalidad de un niño que ha escuchado demasiadas conversaciones de adultos que creían que no prestaba atención. Tu papá no va a perder, le dije. Bruno colocó una pieza con precisión. ¿Cómo lo sabes? Porque lo he visto con vosotros. Y eso cuenta. El abuelo Rodolfo dice que el dinero es lo que más cuenta. Lo dijo sin malicia, con la objetividad neutra de alguien que está recogiendo datos del mundo. Le respondí que había gente que pensaba eso, y que equivocarse era un derecho que todos tenían. Bruno asintió como si eso fuera una respuesta razonable y siguió construyendo. La investigación de Gustavo sobre Dávila fue revelando una historia que se volvía más inquietante con cada capa. Emilio Dávila había sido socio de don Aurelio durante 20 años. Había gestionado la parte comercial del grupo mientras Aurelio se ocupaba de la visión estratégica. Cuando Aurelio empezó a envejecer y su único hijo ya estaba muerto, Dávila había maniobrado para posicionarse como el administrador de facto del fideicomiso, convenciendo a Aurelio de incluir la cláusula de plazo con el argumento de que el heredero debe demostrar que busca activamente lo que le corresponde, o cede el derecho. Era una cláusula que sonaba a filosofía de vida pero que en práctica era una trampa. Si nadie localizaba al heredero en 90 días, el tercero se quedaba con el 30% de 200 millones. 60 millones de dólares. Dávila llevaba 20 años esperando ese momento. Lo que no había contado era que la notaria que había redactado el testamento final era la doctora Alarcón, y que la doctora Alarcón había conocido a Elena Reyes, la madre de Marcus, años antes en un contexto profesional. Que había sido ella quien había insistido en que se incluyera la cláusula de notificación activa, la obligación de buscar al heredero, no solo de esperar. Y que había sido ella quien, 4 semanas después de la muerte de don Aurelio, había hecho exactamente lo que la cláusula ordenaba: buscar a Marcus Reyes. Dávila lo sabía, y cuando supo que la notaria había localizado a Marcus, activó su propio plan. A la segunda semana, Marcus recibió una visita en el apartamento. Un hombre de unos 40 años, traje claro, sonrisa de vendedor, que se presentó como representante legal de los intereses del Grupo Montoya y le ofreció, con mucha amabilidad y mucho papel, firmar una renuncia al fideicomiso a cambio de un pago único de $2 millones. 2 millones en lugar de 200. Marcus lo escuchó en silencio hasta el final. Luego dijo, dígale a su cliente que la respuesta es no. El hombre sonrió. Señor Reyes, hay que ser realista. Usted está en medio de un proceso de custodia. No tiene trabajo estable documentado. Este dinero le daría estabilidad inmediata para sus hijos. La respuesta es no, repitió Marcus. Señor Reyes,
El fideicomiso tiene complejidades legales que podrían prolongar la transferencia más allá del plazo. Si hay retrasos por litigios. Buenas tardes, dijo Marcus, y abrió la puerta. Cuando me lo contó, yo estaba sentada en su cocina con una taza de café que se me había enfriado porque llevaba 15 minutos escuchándolo sin acordarme de beberlo. ¿Le dijiste algo a Gustavo?, le pregunté. Lo llamé en cuanto cerré la puerta. ¿Y qué dijo? Que Dávila acaba de mostrar sus cartas. Que si intentan retrasar la transferencia con litigios, eso en sí mismo puede ser prueba de mala fe en la administración del fideicomiso. Y que tenemos que movernos rápido. Rápido. Todo tenía que moverse rápido, en dos plazos simultáneos que corrían en paralelo como dos trenes en vías separadas, la custodia de los gemelos y la herencia. Y en ninguno de los dos podía permitirse perder. Mientras tanto, los Santín no estaban quietos. Rodolfo Santín había contratado a un investigador privado para documentar la situación de Marcus. El investigador había estado tomando fotos del apartamento, del colegio, del parque. Información que podría usarse para argumentar que el entorno era inestable o modesto. El abogado de Santín, un hombre llamado Cornejo, conocido en los juzgados de familia por su agresividad táctica, había presentado una declaración de Camila en la que ella describía a Marcus como emocionalmente distante y poco adaptado a la vida civil. Eso me dolió leer, cuando Gustavo me mostró el documento. Porque yo había vivido enfrente de esa familia durante 4 años, y lo que describía Camila no era el hombre que yo conocía. Era una caricatura, armada con selección cuidadosa de momentos sacados de contexto. Un hombre que no hablaba mucho de sus emociones, convertido en emocionalmente distante. Un hombre que tomaba tiempo para adaptar su vida, convertido en poco adaptado. Le pregunté a Gustavo si Camila lo creía de verdad. No lo sé, dijo. Lo que sé es que tiene miedo. Y cuando la gente tiene miedo, firma lo que le ponen delante. ¿Miedo de qué? De su padre. De perder su apoyo económico. De quedarse sin la red de seguridad que conoce desde que nació. Hizo una pausa. A veces el control más efectivo no es el que se ejerce con amenazas. Es el que se ejerce con comodidad. Con la promesa de que si te quedas donde te dicen, estarás a salvo. Camila había crecido en esa comodidad. Marcus no tenía manera de competir con ella, no directamente. Lo que sí tenía era la verdad, y la determinación de los niños, que empezaban a preguntar por su madre con una frecuencia que partía el corazón. Una tarde, Mateo le pidió a Marcus que lo dejara llamar a su madre. Marcus le dio el teléfono sin dudarlo. Escuché la conversación desde la cocina, sin querer, porque el apartamento era pequeño y las paredes eran delgadas. Mateo hablaba con esa mezcla de cautela y amor que tienen los niños cuando no quieren decir la cosa equivocada porque saben, instintivamente, que hay minas en el terreno. ¿Cuándo vienes, mamá? Pausa. ¿Pronto cuándo? Pausa más larga. Sí. Estamos bien. Papá hizo espaguetis. Una pausa pequeña, y luego, en voz más baja, mamá, ¿tú quieres venir? No supe qué respondió Camila. Pero sí vi la cara de Mateo cuando colgó el teléfono, y era la cara de alguien que ha recibido una respuesta que no era un sí claro. Marcus le pasó el brazo por los hombros y no dijo nada. Solo estuvo allí. A la tercera semana, con la audiencia de custodia 4 días, y con 40 días aún disponibles para el fideicomiso, el caso dio un giro que no habíamos anticipado. Gustavo me llamó a las 8 de la mañana con una voz que tenía una urgencia contenida muy particular. Petra, ¿está Marcus contigo? No, está en el apartamento. ¿Qué pasó? Alguien filtró información a la prensa. Hay un artículo en línea sobre la herencia Montoya. No dice el nombre de Marcus todavía, pero habla de un heredero misterioso y del fideicomiso. Dávila lo hizo filtrar. Lo sé. Está intentando crear presión pública antes de la audiencia de custodia. No entendí la conexión de inmediato. Gustavo me la explicó. Si la existencia de la herencia se hacía pública antes de que Marcus la recibiera, los Santín podrían usarla en la audiencia como argumento de que Marcus había ocultado información económica relevante. Cornejo era capaz de girarlo así, de presentar la herencia como algo que Marcus había sabido durante la separación y había usado estratégicamente. Era falso, pero en un tribunal de familia, la narrativa importa tanto como los hechos. Llamé a Marcus. Él ya había visto el artículo. ¿Qué hacemos?, le pregunté. Lo que hay que hacer, dijo, y esa fue toda la respuesta. Lo que había que hacer era ir por delante. Gustavo presentó esa misma tarde una declaración voluntaria ante el tribunal informando de la existencia del proceso sucesorio, con toda la documentación disponible, argumentando que Marcus había actuado de buena fe al no mencionar algo de cuya existencia acababa de tener conocimiento. Era transparencia como escudo. El juez que presidía la audiencia de custodia,
un hombre de apellido Bermúdez con fama de ser meticuloso y difícil de manipular, recibió la declaración y programó una audiencia preliminar adicional para el día antes de la principal. Eso dio a Cornejo exactamente un día para preparar una nueva estrategia. La estrategia que Cornejo preparó fue brutal y simple. Argumentar que la posible herencia hacía a Marcus económicamente inestable en un sentido diferente, que alguien en proceso de recibir una fortuna de $200 millones podría verse envuelto en litigios, en cambios de vida radicales, en un entorno que nada tenía que ver con la estabilidad que los niños necesitaban. Era un argumento creativo. Era mentira en su premisa pero verdad en su estructura retórica. Gustavo pasó la noche trabajando. Yo me quedé con los gemelos, que sabían que algo importante estaba pasando y lo procesaban de maneras distintas. Mateo leyendo compulsivamente, Bruno dibujando sin parar. Le pregunté a Bruno si podía ver qué dibujaba. Me mostró el cuaderno. Era una serie de casas, todas distintas, conectadas por caminos. En una de ellas había 3 figuras. En otra, una sola figura. Y en la última, las 3 figuras juntas de nuevo. ¿Cuál es tu casa favorita?, le pregunté. Señaló la última. La audiencia preliminar del día siguiente fue en una sala pequeña, sin público. Yo esperé fuera con los gemelos, que no podían entrar. Marcus entró con Gustavo. Los Santín entraron con Cornejo y con Camila, que no me miró cuando pasó junto a mí. Llevaba el pelo recogido y una expresión de alguien que está intentando parecer segura de lo que está haciendo. La audiencia duró 2 horas. Cuando salieron, el juez Bermúdez había ordenado algo que ninguna de las dos partes había anticipado: una evaluación independiente de la situación de los niños con un psicólogo forense, a completarse en una semana. Y había declarado inadmisibles los argumentos de Cornejo sobre la herencia como factor de inestabilidad, con la nota de que la expectativa de un patrimonio futuro no puede utilizarse como argumento en contra de la idoneidad de un progenitor en el presente. Era una victoria parcial. Era suficiente para seguir. Pero lo que pasó en el pasillo, cuando las dos partes salían, fue algo que no estaba en ningún documento legal y que cambió más cosas que cualquier resolución judicial. Camila se detuvo delante de Marcus. Los Santín siguieron caminando, esperando que ella lo siguiera. Ella no lo siguió de inmediato. Marcus dijo en voz baja: Camila. Ella miró hacia donde habían ido sus padres, y luego lo miró a él. Los niños están bien. Están bien. Puedo llamarlos esta noche. Puedes llamarlos cuando quieras. Siempre ha sido así. Camila asintió. Había algo en sus ojos que era más complicado que lo que la declaración de Cornejo describía. Había confusión real. Había miedo real. Y había, debajo de todo eso, algo que todavía reconocía a Marcus como a alguien de quien no debería estar al otro lado. Rodolfo Santín regresó por el pasillo con la expresión de quien ha visto algo que no le gusta. Camila dijo. No era una palabra, era una orden. Camila parpadeó. Dio un paso hacia su padre. Y luego, en el último momento, se giró hacia Marcus y dijo: Cuídalos bien. Lo hago, dijo Marcus. Y ella se fue. La evaluación psicológica fue la semana siguiente. El psicólogo forense, un hombre llamado Arriaga, visitó el apartamento de Marcus, habló con los gemelos por separado y conjuntamente, observó la dinámica familiar durante 2 horas. Los niños le contaron que su padre los despertaba con tiempo suficiente para no tener prisa, que sabía exactamente cómo a cada uno le gustaba el desayuno, que cuando Bruno tenía una pesadilla Marcus se quedaba sentado en el borde de la cama hasta que se volvía a dormir, que cuando Mateo se peleó con un compañero del colegio Marcus pasó 20 minutos hablando con él sobre cómo funcionan los conflictos y cómo se resuelven sin que nadie tenga que perder. Le contaron también que a veces su padre se quedaba mirando por la ventana con una expresión que ellos no sabían nombrar, que había noches en que no dormía bien, que había cosas que pasaban en su cabeza que él no siempre compartía, pero que cuando ellos lo necesitaban, estaba allí. Siempre estaba allí. El informe de Arriaga llegó 3 días después. Concluía que Marcus Reyes era un padre altamente competente, emocionalmente presente y consistente en su cuidado, y que los gemelos mostraban un vínculo seguro y saludable con su progenitor paterno. También señalaba que la situación de los últimos meses había generado estrés en los niños, y que la fuente de ese estrés era la inestabilidad del hogar, no la personalidad o capacidad de ninguno de los progenitores. Era exactamente lo que necesitábamos. Y en ese mismo momento, en el ámbito del fideicomiso, algo que nadie había previsto ocurrió de una manera que Gustavo describió como el tipo de justicia que no suele durar. Así que hay que aprovecharla rápido. Dávila había cometido un error. En su prisa por presionar a Marcus para que firmara la renuncia, había enviado a su representante legal con un documento que contenía, en su argumentación interna,
Una referencia a información que Dávila no debería haber tenido. Detalles sobre la situación de custodia de Marcus, sobre la fecha de la audiencia, sobre el contenido de declaraciones que aún no eran públicas. Información privilegiada. Información que solo podía haber llegado a Dávila desde dentro del proceso legal de custodia. Gustavo tardó 2 días en trazar la línea. La información había sido filtrada a Dávila a través del bufete Cornejo. El mismo bufete que representaba a los Santín. Lo cual significaba que Rodolfo Santín y Emilio Dávila estaban coordinados. La conexión entre ellos no era obvia en la superficie, pero existía. El grupo Montoya tenía una línea de distribución que pasaba por una empresa de logística en la que los Santín tenían una participación minoritaria. Rodolfo Santín conocía a Dávila desde hacía años. Y cuando Dávila supo que la notaria había localizado al heredero, había llamado a Santín. No necesitaban articularlo explícitamente. Bastaba con que Santín mantuviera a Marcus ocupado, sin estabilidad, con un proceso de custodia que lo distrajera y lo debilitara, mientras Dávila dejaba correr el tiempo hasta que el plazo de 90 días expirara. Si Marcus no completaba la transferencia, el dinero se redistribuía. Si Santín obtenía la custodia de los gemelos, además de vaciar a Marcus emocionalmente, eliminaba su capacidad de enfocarse en el proceso sucesorio. Era una coordinación sin acuerdo explícito. Pero era suficientemente real para que Gustavo la documentara y la presentara ante el juez Bermúdez como parte de la argumentación en la audiencia principal de custodia. La audiencia principal fue un martes por la mañana. Sala más grande esta vez, con público en las filas traseras. Los Santín llegaron con Cornejo y 2 asistentes. Marcus llegó con Gustavo y con una carpeta de documentos que habíamos organizado durante los días anteriores. Yo llegué como testigo, porque Gustavo me había pedido que declarara sobre lo que había observado en 4 años de vecindad. Camila estaba sentada en el lado de sus padres, pero cuando la vi me pareció que había algo diferente en cómo ocupaba ese espacio. Menos integrada, más separada, como si estuviera sentada ahí por inercia pero su centro de gravedad hubiera empezado a moverse. Declaré durante 20 minutos. Conté lo que había visto, cómo Marcus cuidaba a los niños, cómo los gemelos hablaban de su padre, la noche en que los echaron y cómo él los manejó. La rutina que había establecido en el apartamento. Cornejo me cruzó con preguntas diseñadas para insinuar que yo era parcial, que mi relación con Marcus iba más allá de la vecindad. Le respondí con precisión y sin agitación, porque cuando uno dice la verdad, la precisión es el mejor argumento. Después declararon los maestros del colegio. Después el psicólogo Arriaga. Después la trabajadora social que había visitado el apartamento. Cornejo intentó girar cada declaración. Era hábil. Pero el juez Bermúdez tomaba notas con una atención que sugería que estaba armando un rompecabezas propio, y que las piezas no estaban cayendo en el lugar donde Cornejo quería. El momento que cambió la audiencia no fue dramático. Fue tranquilo. Gustavo presentó la documentación sobre la coordinación entre Dávila y el bufete Cornejo. La filtración de información privilegiada. La conexión entre Santín y Dávila a través de la empresa de logística. No la presentó como acusación de conspiración, sino como contexto relevante para entender la presión sistemática ejercida sobre el señor Reyes durante las últimas semanas. El juez Bermúdez leyó los documentos en silencio durante varios minutos. Cornejo intentó objetar. El juez le pidió que esperara. Entonces el juez miró a Rodolfo Santín directamente y le preguntó si conocía al señor Emilio Dávila. Santín respondió que era un conocido de negocios. El juez le preguntó si había tenido comunicaciones con él en las últimas 6 semanas. Santín tardó un segundo de más en responder. Ese segundo lo vio toda la sala. El juez Bermúdez no terminó la audiencia ese día con una decisión final sobre la custodia. Ordenó una semana de receso para revisar la documentación adicional y solicitó que el bufete Cornejo proporcionara información sobre sus comunicaciones con Dávila en el periodo señalado. Era una medida inusual, que generó un murmullo en la sala. En el pasillo, durante el receso, Camila se separó del grupo de su padre. Se acercó a Marcus. Esta vez su padre no la siguió de inmediato, porque estaba hablando con Cornejo en voz baja y urgente. Marcus, dijo Camila. ¿Es verdad lo de la herencia? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque me enteré hace 3 semanas. Y en ese momento tú ya habías firmado la declaración de Cornejo. Camila cerró los ojos durante un segundo. Yo no quería firmar eso. Lo sé. Me dijeron que era la mejor manera de proteger a los niños. Camila, dijo Marcus con una calma que era la cosa más difícil que le había visto hacer. Los niños nunca necesitaron ser protegidos de mí. Ella abrió la boca. La cerró.
Y entonces Rodolfo Santín llegó hasta ellos y puso su mano en el brazo de su hija con esa firmeza que no pregunta. Camila, vámonos. Camila miró a su padre. Miró a Marcus. Y por primera vez en meses, no se movió de inmediato. Dame un minuto, papá. Rodolfo Santín la miró con la expresión de alguien para quien esa frase era una novedad desconcertante. Y luego se fue. Porque en una sala llena de gente no podía hacer otra cosa, y porque algo en el tono de su hija le había dicho que empujar más era contraproducente. Camila y Marcus hablaron durante 5 minutos. No escuché qué dijeron. Vi que Marcus escuchaba más de lo que hablaba. Vi que Camila gesticulaba con esa manera suya de hablar que yo reconocía de 4 años de verla en la acera con los gemelos. Y vi, al final de esos 5 minutos, que algo se reordenaba en su postura. Como si una tensión que había estado sosteniendo durante meses empezara a soltarse. No fue una reconciliación. No fue un acuerdo. Fue el principio de una conversación que ambos necesitaban tener sin la presencia de abogados ni de padres ni de estrategias legales. Durante la semana de receso, el fideicomiso avanzó. Gustavo coordinó con la doctora Alarcón y con el equipo legal que representaba los intereses legítimos del Grupo Montoya para completar la documentación de la transferencia. Dávila intentó presentar una objeción, argumentando que había irregularidades en el proceso de notificación. La doctora Alarcón demostró, con registros fechados y firmados, que había seguido el protocolo exacto establecido en el testamento. La objeción fue desestimada. Faltaban 22 días para el plazo cuando la transferencia se completó. $200 millones pasaron a ser responsabilidad legal de Marcus Reyes. No fue un momento cinematográfico. Fue la firma de muchos documentos en el despacho de la notaria, con Gustavo al lado, revisando cada página con ese cuidado obsesivo que yo ya había aprendido a valorar. Marcus firmó todo lo que había que firmar, escuchó todas las explicaciones que había que escuchar, y cuando salió del despacho, en la calle, con el sol de la tarde cayendo oblicuo sobre la acera, se quedó parado un momento. Yo había ido con él. Me miró. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Responsable, dijo. Y luego, después de una pausa, y muy cansado. Luego se rió un poco, que era algo que no hacía mucho y que cuando ocurría era genuino, sin elaboración. ¿Qué haces con $200 millones? Le pregunté. Primero me aseguro de que mis hijos tengan dónde vivir, dijo. Lo demás puede esperar. La decisión del juez Bermúdez llegó 5 días después. Custodia compartida, con residencia principal en el hogar de Marcus durante el periodo escolar, con amplios derechos de visita para la madre y un plan de seguimiento para los próximos 6 meses. Se ordenaba también una investigación sobre la filtración de información privilegiada desde el bufete Cornejo, que podría derivar en sanciones disciplinarias. Rodolfo Santín no estaba en la sala cuando se leyó la decisión. Su abogado recibió la resolución en su nombre. Camila sí estaba, al lado de Marcus, no al lado de su padre. Ese cambio de asiento había ocurrido sin que nadie lo anunciara, sin que nadie lo discutiera. Simplemente una mañana, cuando llegaron a la sala, Camila se sentó del lado de Marcus. Los gemelos estaban fuera, con una trabajadora social que los había llevado a una sala de espera con cómics y zumos. Cuando Gustavo salió a buscarlos para decirles que iban a irse a casa con su padre, Bruno preguntó, ¿y mamá? Mamá también va a venir a veros, dijo Gustavo. Bruno procesó esto durante un momento. Y luego preguntó, ¿en la misma casa? Eso lo decidirán vuestros padres juntos, poco a poco. Bruno asintió con la seriedad de quien acepta una respuesta incompleta porque entiende que es honesta. Mateo ya estaba de pie, con la mochila al hombro, mirando hacia la puerta. ¿Podemos ir ya?, preguntó. Fuimos. Las semanas que siguieron no fueron perfectas. La vida real nunca lo es, y yo era testigo suficientemente cercana para saber que había conversaciones difíciles entre Marcus y Camila, que había negociaciones sobre tiempos y espacios y decisiones que el daño de los últimos meses hacía complicadas. Había noches en que Camila se quedaba más de lo que había planeado porque los gemelos la necesitaban cerca, y ella los necesitaba a ellos. Y había noches en que Marcus se sentaba a la mesa de la cocina con una taza de café que se enfriaba mientras miraba algún documento del fideicomiso que todavía tenía que entender. Yo seguía cruzando la calle con el perro. Seguía tomando café en esa cocina más de lo que cualquier vecina razonable haría. Y un día, cuando los gemelos estaban en el colegio y Marcus estaba revisando papeles, le pregunté algo que había tenido en la cabeza durante semanas. ¿Por qué no sigues furioso con tu madre? Por haberlo sabido y no habértelo dicho. Marcus dejó los papeles. Pensó durante un momento. ¿Por qué la? Entiendo, dijo al final. El dinero destruyó a mi padre,
de alguna manera que todavía no entiendo del todo. Y ella eligió protegerme de eso. Se equivocó en el método, pero no en el amor. ¿Y tu abuelo? Mi abuelo esperó demasiado. Pero también quería conocerme a través de lo que yo construyera, no a través de lo que él me diera. Eso lo entiendo también. Es mucho entender para tan poco tiempo, dije. Tengo 2 hijos de 10 años que me preguntan cosas para las que no siempre tengo respuestas, dijo Marcus. Si no aprendo rápido, me quedo atrás. Rodolfo Santín pagó las consecuencias de lo que había hecho, aunque no de manera espectacular. La investigación sobre el bufete Cornejo resultó en una suspensión temporal de Cornejo y en una multa para la firma. Santín no fue procesado, porque su participación directa nunca pudo probarse más allá de lo circunstancial, pero su reputación en ciertos círculos de negocios sufrió un daño que el dinero no siempre puede reparar. Su empresa de logística perdió la relación con el grupo Montoya cuando Marcus, al asumir el control del fideicomiso, revisó los contratos y no renovó el que los vinculaba a los Santín. No fue venganza. Fue negocio. Dávila intentó un último movimiento legal para reclamar su porcentaje de los beneficiarios secundarios, argumentando que la transferencia había tenido irregularidades. Perdió. El tribunal que revisó el caso determinó que todo había seguido el protocolo del testamento y que las objeciones de Dávila carecían de fundamento legal. Lo que sí encontraron, en el proceso de revisión, fue evidencia de que Dávila había intentado durante años dirigir fondos del Grupo Montoya hacia cuentas propias bajo su administración. Eso derivó en una investigación separada que siguió su propio camino. Un mes después de que todo esto se resolviera, Bruno le pidió a su padre que colgara un dibujo nuevo en la pared del cuarto. Era una casa grande, con un jardín, y dentro había 4 figuras. Marcus lo miró durante un rato. ¿4? Le preguntó. La señora Petra también, dijo Bruno con total naturalidad, como si fuera evidente. Marcus me lo contó esa tarde y yo me reí más de lo que me había reído en semanas. Le dije que le dijera a Bruno que era un honor, pero que mi perro también necesitaba aparecer en el dibujo o habría que renegociar. Bruno añadió el perro. El dibujo quedó colgado en la pared. Y así fue como la historia de Marcus Reyes y sus gemelos se convirtió en algo que yo, Petra Vasiliev, vecina de enfrente, testigo accidental de demasiadas cosas, atesoro con una mezcla extraña de orgullo y humildad. Porque yo no hice casi nada, en el sentido práctico. Di un sofá una noche. Recogí niños del colegio. Tomé mucho café en una cocina ajena. Y observé cómo un hombre al que habían intentado reducir a sus partes más rotas encontraba, sin buscarlo, que tenía más recursos de los que jamás habría imaginado, y que el más importante de todos no tenía nada que ver con el dinero. Tenía que ver con saber exactamente qué proteger, y no moverse de eso, pase lo que pase. Camila y Marcus no volvieron a ser pareja de la manera en que habían sido. Pero construyeron algo que era más difícil y más honesto. Una familia reconstruida sobre términos nuevos, donde los niños podían ver a sus 2 padres sin tener que elegir. Rodolfo Santín apareció en el cumpleaños de los gemelos, 3 meses después, con una caja de regalos y esa sonrisa que nunca llega del todo a los ojos. Los niños los saludaron. Marcus los saludó. Nadie fingió que todo estaba bien. Pero nadie se comportó mal, porque los adultos en esa sala habían decidido, de manera tácita, que el pasado era el pasado y que lo que importaba estaba delante de ellos con 10 años y preguntas sin fin. La carta de la madre de Marcus, la que había encontrado en la bolsa de lona aquella primera noche, la leyó él en voz alta para Camila mucho después, en una tarde que yo no presencié pero de la que sé porque Marcus me lo contó brevemente. Como siempre, con esa economía de palabras que era su manera de compartir las cosas que más le pesaban. La carta hablaba de miedo y de amor y de la esperanza de que el hijo que ella había criado para ser libre pudiera seguir siéndolo aunque el mundo intentara reducirlo. Y de que los niños, fuera cual fuera el camino que tomaran, supieran que venían de un linaje de personas que habían amado aunque ese amor les costara caro. Camila lloró cuando la escuchó. Marcus no lloró, porque Marcus raramente lloraba, pero Camila me dijo después que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el papel. El dinero se convirtió en otra cosa. No en lujo, no de inmediato, aunque Marcus compró una casa más grande en el mismo barrio porque los niños habían dicho que querían un jardín. El dinero se convirtió en tiempo, tiempo para estar con los gemelos sin la presión constante de la urgencia económica. Se convirtió en opciones, opciones para los niños, para su educación, para sus intereses, para que Mateo pudiera seguir con su astronomía y Bruno con sus dibujos sin que ninguno de los dos tuviera que elegir lo práctico antes que lo verdadero. Marcus creó una fundación. Pequeña al principio, orientada a veteranos con dificultades de reinserción civil. Era una manera de usar lo que sabía, lo que había vivido,
para algo que tuviera sentido más allá de sí mismo. No lo anunció. No lo publicó. Solo empezó a trabajar en ello con la misma quietud con la que hacía todo. Yo me enteré porque un día llegó a mi puerta con una taza de café, que era la primera vez en meses que él venía a mi casa en lugar de que yo fuera a la suya, y me preguntó si conocía a algún psicólogo que trabajara con veteranos. Yo conocía dos. Se los presenté. Así empiezan las cosas que duran. Lo que no terminó, lo que sigue sin terminar, es algo que descubrí por casualidad una tarde de lluvia, 6 meses después de aquella primera noche en que los vi parados en el escalón con las bolsas en la mano. Estaba sacando al perro, como siempre, y vi un coche aparcado en la acera de enfrente que no había visto antes. No era el coche de ningún vecino. No era el coche de ningún repartidor. Era un coche discreto, gris, con las ventanas ligeramente tintadas, aparcado en un ángulo que daba visión directa a la casa de Marcus. Me quedé mirándolo durante un momento. El coche no se movió. Cuando entré, llamé a Marcus para decírselo. Él salió, miró el coche, y luego me miró a mí con una expresión que no era miedo pero que era el reconocimiento de algo que no había terminado. ¿Sabes de quién es?, le pregunté. Todavía no dijo. Y el coche gris siguió allí, quieto bajo la lluvia, con alguien dentro que observaba una casa que ya no era la misma que 3 meses antes, y esperaba algo cuya naturaleza ninguno de nosotros podía todavía adivinar. El destino. Aprendí aquella noche que vi a un hombre parado en un escalón con 2 bolsas y 2 niños. No opera en gestos grandiosos. Opera en puertas que se cierran y en sobres amarillos que alguien guarda sin saber qué son. Opera en cartas que una madre escribe para que lleguen en el momento correcto, y en notarias que hacen exactamente lo que el papel les pide que hagan aunque nadie esté mirando. Opera en psicólogos forenses que escuchan con atención, y en jueces que toman notas durante una audiencia con la paciencia de quien arma un rompecabezas sin prisa. Y opera, sobre todo, en niños que dibujan casas con 4 figuras y saben, de alguna manera que los adultos tardamos años en aprender, que el hogar no es el lugar donde el dinero llega, sino el lugar donde alguien te espera cuando vuelves. Bruno terminó el dibujo una tarde de domingo, con el sol entrando por la ventana del cuarto nuevo, mientras Mateo le explicaba algo sobre las estrellas que había leído en un libro demasiado grande para su edad. Marcus estaba en la cocina preparando la cena. Camila estaba sentada en el sofá, con los pies doblados bajo ella, leyendo algo en su teléfono y levantando la vista de vez en cuando hacia el cuarto donde estaban sus hijos. Yo no estaba allí ese domingo. Pero Marcus me lo describió después, con ese cuidado que ponía en contarme las cosas que importaban, y mientras escuchaba pensé que todo ese dinero, todas esas batallas legales, todas esas noches de café frío y documentos y audiencias y puertas que se cerraban, habían culminado en algo tan pequeño y tan inmenso como una tarde de domingo donde una familia hacía las cosas de domingo. Y en algún lugar fuera de esa imagen, en un coche gris aparcado bajo la lluvia o en una oficina que yo no conocía, alguien seguía mirando, esperando su momento, sosteniendo una historia que todavía no había terminado. Porque las historias de $200 millones y de familias que se rompen y se reconstruyen no terminan con una sentencia judicial ni con una transferencia bancaria. Terminan, si es que terminan, cuando todos los que estuvieron en la sombra salen a la luz, y eso todavía no había ocurrido del todo. Y mientras tanto, en esa casa nueva con jardín, 2 niños de 10 años seguían siendo exactamente lo que siempre habían sido. El centro de un universo que su padre había elegido proteger a cualquier precio, con la disciplina silenciosa de quien sabe que la verdadera fortaleza no se mide en el ruido que haces, sino en la quietud con la que te mantienes de pie cuando todo intenta tumbarte. La puerta que se cerró aquella noche lluviosa fue el principio. Lo que vino después fue la historia. Y lo que viene ahora, desde esa sombra que todavía observa, podría ser el próximo capítulo de algo que ninguno de nosotros terminamos de ver venir.